Buenos días, iglesia. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenos días con aquellos que también en esta mañana nos visitan. Buenos días, siéntanse en casa. Bienvenidos todos aquellos que en esta mañana tal vez por primera vez pisan este lugar donde se reúne la iglesia. Y estamos muy contentos de poder tenerlos juntos. Veo algunos conocidos también, amigos nuestros, y que Dios pues en esta mañana pueda enseñarnos la palabra de Dios a través de su palabra viva y a través de su espíritu. Muy bien, sin mucho preámbulo vamos a hablar un rato con Dios y vamos luego a desarrollar este tema delante de Él. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias por la vida, damos gracias por los caminos, damos gracias por los momentos que tú nos das. Gracias por todo el amor que tú nos brindas, Señor, y gracias porque tú eres bueno en gran manera. Ayúdanos, Santo Señor, a poder estar contigo en esta mañana y que tu palabra sea eficaz en este tiempo y pueda pues llevarnos a entender más claramente tus verdades. Padre nuestro, te rogamos, Señor, de la misma manera, la apertura de nuestro entendimiento y seamos juntos edificados y seamos juntos instruidos y tomemos también decisiones adecuadas para con tu palabra, Padre nuestro, ir cada vez más conociéndote, creciendo, relacionándonos contigo, amando a nuestro prójimo y a su vez también anunciándote. Pedimos todo esto, Padre, siempre en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. El 16 de abril ocurrió un accidente en 1947. Ocurrió en una de las ciudades en Estados Unidos, ocurrió un accidente muy fuerte donde 581 personas murieron en un gran incendio. 28 bomberos también perecieron y muchas de estas personas fueron reducidas a cenizas, según las noticias. Un gran incendio industrial se llevó a cabo en una compañía química, Monsanto. 5,000 personas fueron heridas, 500 casas destruidas, muchas de estas personas quedaron sin hogar y millones en pérdidas. ¿Qué es lo que sucedió? Las investigaciones dieron algunos indicios de ello, pero una de las más fiables era que alguien se pasó un pequeño aviso. Alguien decidió no escuchar o obedecer este pequeño aviso de no fumar. Y se inició un gran incendio que trajo consigo grandes también consecuencias. Cuando nosotros miramos un poco las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el origen de la caída del hombre, la entrada del pecado en el ser humano, no fue algo que probablemente entró con violencia, a golpes o a empeñones. Solo entró con un simple diálogo entre una serpiente y una mujer. Nos muestra la Biblia acerca de lo que sucedió aquí y en este día quiero que usted me pueda acompañar un poco a poder analizar un poco acerca de lo que las escrituras nos enseñan y sentar algunas bases a través de ciertas escenas. La enseñanza va a ser muy sencilla y vamos a analizar algunas escenas que se dan dentro de lo que es el huerto del Edén. Este es el momento, lo primigenio en la humanidad donde el ser humano es puesto allí por Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias al Génesis capítulo 3, un texto muy conocido. Génesis capítulo 3. Y dice así, Génesis 3, 1. ¿Listo? Dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En la primera escena, vamos a hacer un alto aquí en este texto,
En la primera escena entra pues un diálogo entre una criatura que presta su cuerpo al adversario de Dios, Satanás, para entrar en un diálogo con la mujer. Se nos muestra que una de las características de esta serpiente es que era muy astuta, tuerce la verdad y empieza un diálogo con la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho? No se presenta aquí como una bestia salvaje, sino como un agente astuto. El texto no hace mucha alusión en cuanto a que si tenía patas, alas o por qué estaba hablando, sino nos muestra claramente una verdad, distorsionar lo que Dios había dicho. Un agente distorsionador. ¿Con qué Dios ha dicho? Y se nos muestra aquí en esta una verdad profunda en lo que es los inicios, la caída del ser humano, porque recuerde, la entrada al pecado entra pues aquí en el huerto del Edén, pero el origen del pecado no es cuando el hombre cae. Esto ya viene mucho más atrás con la caída del diablo. Pero nos muestra a su vez también aquí una verdad profunda a la cual tenemos que estar atentos. El peligro, el pecado, no comienza con un acto violento, sino más bien con una conversación equivocada. El mal no entra con violencia, sino entra dialogando. Empieza una conversación muy sutil, muy sencilla, y poco a poco esto empieza a tener sus desenlaces. La pregunta que le hace la serpiente a Eva es: ¿con qué Dios os ha dicho? Aquí no es una pregunta inocente, sino más bien es una pregunta cargada de sospecha. ¿Seguro que Dios te ha dicho eso? Si nosotros hablásemos un poco en cuanto a nuestro propio contexto cultural, ¿estás seguro que eso te han dicho? No creo que te hayan dicho eso. Es una pregunta cargada de sospecha que deja entrever que Dios no ha sido lo suficientemente honesto para hablar la verdad. Deja cierta duda en el corazón de Eva para que ella pueda sospechar un poco o al menos intranquilizarse acerca del mensaje que ha recibido anteriormente. ¿Con que Dios te ha dicho eso? Y en esta primera escena pues vemos claramente que el enemigo no llega gritando, el enemigo llega preguntando. El enemigo no llega empujando, el enemigo de Dios llega solamente dialogando. Y se nos muestra, por tanto, aquí una gran verdad. Desconfiar del corazón de Dios, desconfiar de su veracidad, desconfiar de su provisión, desconfiar de su amor, de su bondad, es lo primero que empieza a introducir la serpiente en el corazón de Eva. Se nos muestra, por tanto, en esta primera escena una de las grandes verdades que está allí. El corazón empieza a moverse. Dios ha dicho esto, pero él dice: no creo. Dios no ha sido lo suficientemente veraz como para que tú puedas entender todo ello. La segunda escena que vamos a ver aquí se encuentra en el capítulo 3, versículo 4 al 5. Esta es la segunda escena. En la segunda escena vemos que dice el texto de esta manera: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta segunda escena vemos una promesa que se introduce. Ante la negativa de que Dios está hablando con veracidad, ante la negativa de que Dios está completamente en lo correcto, se introduce a Eva otro escenario y se le ofrece una sabiduría alternativa que no tiene que depender de Dios. Una sabiduría que no está basada en una relación, sino en una autonomía completa en el ser humano. Y aquí se muestra claramente la negación directa del mandato divino.
Dios le dijo a Eva, no comáis de aquel fruto, y él le dice, sino que el día que tú comas de este fruto, ciertamente vas a morir, y él le dice, no vas a morir. Hay una directa oposición a lo que Dios ha dicho. No elimina a Dios, sino que al contrario lo contradice, lo tuerce. Y note cuán sutil puede ser, por tanto, la serpiente aquí en este relato y cómo se la presenta claramente cambiando un ángulo de conversación. ¿Sabe? Esta es la gran mentira que justamente la humanidad finalmente ha tenido. Llegar a tener una vida sin poder tener una obediencia a lo que Dios dice. ¿Sabe? Aquí la serpiente le promete iluminación, aquí la serpiente le promete libertad, aquí la serpiente le promete autonomía, pero simple y llanamente le esconde una gran verdad: la muerte espiritual que ha de darse. Si usted nos está visitando en esta mañana, tiene que entender claramente que a veces entendemos la muerte como una manera de aniquilación. La muerte no es una aniquilación. A veces entendemos que hoy muero y dejo de existir para siempre. Total, ¿qué sirve si mañana no hay nada? Tiene que entender una gran verdad. La palabra muerte no es aniquilación. La palabra muerte es separación. Cuando uno mira las escrituras se va a dar cuenta que hay hasta 3 tipos de muerte, y diríamos hasta 4 tipos de muerte. La primera muerte que nosotros podemos ver acá y se introduce claramente con esta caída del hombre, con este ceder a la sugerencia de lo que Satanás está haciendo en el corazón de Eva, es la muerte espiritual. Una muerte que finalmente separa a Dios del hombre, deja el hombre de percibir una relación limpia, una relación correcta, y separa al hombre, dejando finalmente al hombre en oscuridad. Esta es la primera muerte. El hombre finalmente cae preso de esta muerte espiritual y finalmente llega lo que ha de llegar más adelante. Lo segundo que se introduce aquí en la caída del pecado, en la caída del hombre en el pecado, es justamente la muerte física, a la cual todos tarde o temprano vamos nosotros a llegar. Y aquí es donde nosotros entendemos que es la cesación finalmente de los sentidos, pero no es así. Usted tiene que entender que en algún momento usted, si no tiene a Cristo, tarde o temprano estará parado delante de Él, ya no como Salvador, sino como juez. Él estará sentado en su trono, y el que te ha extendido la mano es también el que dictaminará finalmente sentencia sobre aquellos que lo rechazaron en este amor exuberante que ha venido a traer. Y recuerde esto: cuando nosotros hablamos de la muerte física, estamos hablando de la cesación de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo que se envejece, que se enferma, que se deteriora, que cada vez va más y más perdiendo sus funciones. Es así, es natural. Y tarde o temprano nosotros pasamos finalmente, en los cristianos se le llama dormir, pero finalmente hay un momento en que uno va a estar compareciendo delante del Señor en su debido momento. Este es cuando llega la muerte física. Pero luego, cuando nosotros miramos, hay una muerte que también la Biblia nos habla, que es la muerte eterna. La muerte eterna tiene que ver en el momento en que te levantas delante de Cristo y se te van a entregar cuerpos. Por eso es que pensamos que muchas veces la muerte es aniquilación. No es aniquilación. Se te van a entregar cuerpos inmortales al cristiano para disfrutar la vida eterna delante del Señor, pero la persona que finalmente es hallada culpable delante de Él, también se le entregarán nuevos cuerpos para estar en el lago de fuego para siempre. Eso es lo que a veces no se saca muchas veces en colación, o no se entiende muchas veces lo que la Biblia enseña en cuanto a la muerte. Ya murió, ya está ahí, y pensamos que solamente ha dejado de existir. Nuestros sentidos, tarde o temprano, nuestro carácter como hijos de Dios, tarde o temprano estarán delante del Señor con una nueva envoltura, un nuevo cuerpo glorificado. Pero a su vez también todos aquellos que han rechazado el amor de Dios, constantemente se le entregarán nuevos cuerpos para estar en el lago de fuego. Esto es lo que nosotros conocemos como infierno. Es un poco horrible, es un poco
tal vez jalado de los pelos, tal vez es un poco antiguo, como algunos van a llamar, pero es lo que las Escrituras lo declaran. Y probablemente son pocas cosas que se hablan en cuanto a esto cuando se enfatiza mucho el amor de Dios. Pero el que rechaza finalmente ese constante borbotón de amor que llega una y otra vez a nuestras vidas de parte de Dios a través de su Hijo, es finalmente el que se encuentra finalmente con la ira del Señor. La cuarta muerte que nosotros podríamos ver es la muerte al pecado. Y esto es la extinción completa finalmente de un rasgo pecaminoso en nuestras vidas. Cuando la serpiente está hablando aquí con Eva, ella está conversando con él, ella está dialogando y está siendo extraviados sus sentidos. Se nos muestra claramente una de las grandes verdades que necesitamos remarcar en las Escrituras. Y es aquí donde podemos ver claramente cómo oculta la serpiente esta muerte espiritual. El hombre ya era a imagen y semejanza de Dios. Dios le había dado las capacidades claras, aunque no semejante en forma, le había dado las capacidades claras para que el hombre pudiese de la misma manera regentar lo que es la creación. Pero se nos dice claramente aquí en las Escrituras, en esta segunda escena, claramente una gran realidad. Se le oculta la verdad, se le tuerce y se le distrae finalmente hacia un conocimiento, hacia una sabiduría alternativa que no va a depender de Dios. Es aquí donde necesitamos entender la esencia del pecado. ¿Sabe? A veces pensamos que el pecado es ir a emborracharme, drogarme, asaltar bancos. El pecado es ir y sacarle la vuelta a mi mujer, pegar a mis hijos. El pecado es a veces estar haciendo cosas grotescas. Esos son síntomas del pecado. La esencia del pecado es la autonomía de Dios. No quiero tener una relación contigo. No quiero tus consejos. No quiero que me digas cómo debería andar. No quiero que te metas en mi vida. Yo voy a trazar mi existencia como a mí me parece. La esencia del pecado es la autonomía del hombre frente a la autoridad de Dios. Por eso es que a veces nos cuesta entender que somos pecadores. Porque muchas veces en nuestros rangos morales y éticos nos estamos comparando con el secuestrador o nos estamos comparando con el drogadicto que está en las calles tirado. Y nos estamos olvidando que muchas veces se vive en este mundo bajo un principio netamente y a veces se sirve a Dios bajo un principio completamente ajeno a Dios: orgullo. Y muchas veces estoy orgulloso de ser orgulloso, porque a mí nadie me quita lo orgulloso. Y el principio en el cual nosotros regimos y vivimos es la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí es donde necesitamos hacer un alto ya como iglesia. Porque tenemos que recordar claramente que a veces cuando nos estamos comparando y estamos pensando en el pecado, estamos pasando por alto personas que dicen: sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Si Dios no me responde así, si Dios no hace así, bueno, pues tampoco creo en Él. Si Dios hace esto, entonces ¿por qué lo otro? Cuestiona, pregunta y busca completamente razones para no tener una dependencia, una relación constante con su Creador. Y aquí la serpiente le está prometiendo justamente esto: una sabiduría alternativa que no va a tener que desarrollarla de la mano de su Dios, sino la va a poder desarrollar claramente como a Él le parece, como a Él le place. Aquí entendamos claramente esta verdad, porque muchas veces estamos entendiendo que el pecado solamente es para personas grotescas, o personas que están humilladas, o personas que están sufriendo, o personas que de alguna manera les está yendo mal en la vida.
Todos hemos pecado, todos hemos caído y todos también comparecemos frente al Señor. Algunos de nosotros hemos sido perdonados en la sangre de Cristo. Algunos necesitan ser perdonados en la sangre del Señor, limpiados. Pero sabe, en esta segunda escena se nos muestra esta gran realidad. Pasemos a una tercera escena. En la tercera escena está el versículo 6 y el versículo 7. Versículo 6 y versículo 7. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En esta tercera escena, que nos hemos ido ya hasta el versículo 9, en esta tercera escena se nos muestra claramente que esta decisión llega a producir vergüenza. Se le promete un alcance de sabiduría, se le promete un estatus dentro de la misma vida, pero se da cuenta finalmente que esto era una estafa. Y aquí queremos ver este proceso en el cual el pecado entra. Como le dije una vez más, en este origen que estamos tratando de hoy día interpretar, o a la luz de las Escrituras, se va a dar cuenta que no entra en peñones, que no entra golpeando, que no entra insultando, sino entra sutilmente dialogando. Y aquí es donde necesitamos hacer un alto para ver el extravío de los sentidos. Algunas veces alguien me preguntó y me dice: pero si Adán y Eva eran inocentes y no tenían naturaleza pecaminosa, ¿cómo fueron tentados? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo pueden ser tentados personas que no tienen una naturaleza pecaminosa? Como Jesús también fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Es que no necesariamente el pecado tiene que venir a través de lo grotesco, a través de lo vulgar. Cuando tú miras a Jesús, tiene hambre. Aquí Eva mira esto y le permite avisorar un momento de gloria, un momento de resplandor, de inteligencia, de sabiduría. Y le permite calcular lo que va a hacer, lo que va a alcanzar. Le vende una idea. Es por eso que cuando Pablo habla en los Corintios, le dice a los corintios, en cuanto a lo que está sucediendo entre ellos, le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados, dice, del poder seguir a Cristo. Y aquí vemos este proceso muy interesante, que es bueno que lo podamos entender para que uno pueda comprender exactamente cómo constantemente el pecado nos engatusa, nos atrapa y finalmente nos derrota. Si usted se da cuenta, aquí en este versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Nota aquí lo primero: percepción. Ella ve, usa su vista, deseable a los ojos, usa su vista y puede ver, percibe claramente lo que tiene delante de ella, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí vienen sus afectos, estos deseos de poder ver. Wow, no solo lo mira, lo calcula, y a su vez también entran sus emociones. En juego entran sus emociones, puede calcular algunas cosas, puede entrever algunas cosas. Lo tercero que vemos acá es que toma, dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Nota aquí dos actos más.
decisión y acción. No solamente ahora ella calcula y mira que esto puede ser beneficioso, sino ahora saca conclusiones que así va a ser, toma la decisión y finalmente come y muerde la fruta. Es importante entender por eso cómo aquí Adán y Eva terminan cayendo. En el texto no es muy implícito, pero cuando uno revisa la manera en cómo fue escrito en el hebreo, Adán estaba a su lado. Y Adán estaba participando tan claramente de lo que estaba sucediendo con Eva. Y aquí vemos algunas de las verdades muy claras. Adán, en sus narices estaban sucediendo algunas cosas que no estaba tomando las cartas en el asunto. Y Eva estaba asumiendo un lugar que aún todavía, ahí en ese mismo momento, es un lugar que no le correspondía. Es muy claro cómo puede verse estas deficiencias ahora a la luz de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sabe, hermano mío, amigo mío, tú que estás aquí, tienes que entender este origen. Esto no se origina en el hombre. La caída del pecado, la caída en el pecado se origina en el diablo. El diablo arrastra a los ángeles y ahora busca arrastrar a las criaturas humanas. Las arrastra, las seduce, les engaña, pone en tela de juicio la palabra de Dios, pone en tela de juicio las intenciones de Dios, su provisión, su cuidado, su protección, y los trata de arrastrar hacia su propio territorio. Una vez en su propio territorio le vende una sabiduría alternativa que no tiene que depender nada de Dios, y el hombre compra esa idea, toma de ese fruto y finalmente las consecuencias claramente se ven cosiéndose delantales. Están avergonzados, están escondidos y se cosen delantales, dice, con hojas de higuera. ¿Qué significan estos delantales? Porque el hombre ya estaba desnudo de por sí, se avergonzó, dice, porque se encontró desnudo, pero de por sí ahora se cose delantales para tapar su desnudez. Y uno puede ver claramente que estos delantales claramente son aquellas cosas sobre las cuales el hombre ha dejado de ser transparente y se esconde. Busca su propia salvación, edifica sus ideologías, se fundamenta bajo pensamientos humanos, moralismo, ética, se autojustifica, se explica, se construye dioses de todo tipo, de todo tamaño, para todo tipo de petición. Y aquí podemos encontrar claramente cómo el hombre ha ido construyendo y haciendo y edificando todo tipo de artilugios para poder de alguna manera autojustificarse delante de Dios. Se esconde. Y aquí es donde vemos, por tanto, estas implicancias que finalmente nos llevan a ver en las Escrituras. Antes había una confianza, podían relacionarse con Dios, podían estar en el huerto conversando con Él, ahora están sospechando de Él. Antes había una comunión, una relación constante, ahora están distanciados de Dios. Antes había una dependencia de Dios, claramente ahora se instala una autonomía de Dios. Se independiza, no quieren saber nada de Dios. Luego, antes había una transparencia y Dios podía verlo tales como eran, ahora hay vergüenza. Antes había vida y ahora se instala la muerte espiritual. Cuán importante es entender estos inicios. Cuán importante es poder prestar atención a estos inicios. Porque lo que vemos hoy en estos años, hoy en estos tiempos, a pesar de toda la tecnología, la ciencia, la medicina, la computación y todo lo que esto ha ido avanzando, el hombre sigue conservando esa misma esencia y cada vez más y más se va degradando. La palabra claramente viciado en la carta a los Efesios, que el hombre está viciado, no significa necesariamente vicioso. La palabra viciado habla de una naturaleza que ha caído en corrupción y está en un constante estado de putrefacción. No hay forma, ni echándole sal, ni alcohol, ni nada, poder rescatar esa naturaleza que es un constante estado de putrefacción.
Y eso es lo que está sucediendo aún a pesar de todos los avances, a pesar de todo el conocimiento que alberga en estos últimos tiempos. Se ha producido tanto conocimiento en estos tiempos. A pesar de ello, el hombre fenece. La mujer sufre, los niños también. Y todo en esta creación aspira en algún momento a que el Creador regrese y finalmente reconstituya todo nuevamente tal como ha sido hecho. Es hermoso poder ver finalmente esta promesa que se nos da en las Escrituras. En versículo 15 dice, en el capítulo 3, dice: Dios llega a ellos, los busca, confronta a la serpiente y ahora en medio de este momento les da una promesa. Habla la serpiente de lo que ha de suceder, pero deja entrever claramente que ellos no van a quedar abandonados. Serán rescatados, serán buscados, y esto finalmente tendrá un próximo momento. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se muestra, por tanto, en esta escena última que Dios finalmente entra buscando a su criatura que ahora está escondida, que se ha cosido delantales, que se esconde de Dios, y que ahora Dios finalmente le hará ver una luz que más adelante ha de llegar a realizarse en el plan de redención. Y aquí es donde nosotros necesitamos hacer un alto. Este es el Jesús que anunciamos. Si en este día alguien te ha invitado a llegar a la iglesia y estamos hablando justamente de este tema, necesito que tú entiendas algo. Tú cargas con una gran consecuencia que se ha dado hace muchos siglos atrás. Hay unas decisiones que se tomaron hace mucho tiempo atrás y que Dios tarde o temprano las va finalmente a llevar a su consecución, a su solución, a su culminación. Su enemigo ya ha sido juzgado. La serpiente ha sido ya juzgada. Lo que aún todavía no ha sucedido con la serpiente es que no ha sido ejecutada. El juicio está dado. La sentencia ha sido dada. La ejecución todavía espera. Es como esos corredores de la muerte, de personas que están listos para pagar por haber asesinado a otros y esperan todavía su tiempo antes de que llegue el momento de que sean ejecutados. Pero mientras esto llega, hay una luz de esperanza para todos aquellos que viven en autonomía de Dios, que hacen su vida lo que mejor les parece, que elaboran sus destinos, que elaboran sus familias, que elaboran su vida como mejor a ellos les place. Hay un momento de luz que Dios promete finalmente, que ya prometió, que ya se cumplió ahí en la cruz del Calvario. Dios le dice: tú vas a herir en el talón al hijo de la mujer, Jesús, pero él finalmente te va a aplastar la cabeza, él te pisará la cabeza, te derrotará. Y mientras esto aún todavía está por ejecutarse, aún hay tiempo de llegar a Cristo. Aún hay tiempo de escuchar este mensaje y aún hay tiempo de pedir ahí poder ser parte de este pueblo. Queremos en esta mañana, por tanto, invitarte a entender esta hermosa invitación que hace Dios en cuanto a aquellos que le escuchan. Es un momento muy importante entender claramente que Dios sigue buscando al hombre, que Dios sigue llamando nombre por nombre a todas las personas. Carlos, Roberto, Eugenia, Marta, quien seas, Dios te conoce por nombre. Y Dios está prometiendo algo o prometió algo que ya cumplió. Y que hasta este momento hay muchos que están tomando aquello que Dios ha otorgado de manera gratuita. Y quiero enfatizar por eso de manera gratuita. A veces los regalos no son tan regalos. A mí me pueden decir, por ejemplo, te voy a regalar tal libro si es que tú me das a cambio esta cosa. Te voy a regalar tal cosa, pero si es que tú haces a cambio algo. No es un regalo, ese es un intercambio.
Cuando hablamos de un regalo es: te voy a dar este libro, te voy a dar esto, y no me importa que tú hagas algo. No me importa si tú me quieres, no me importa si tú me amas, no me importa si tú estás dispuesto a darme algo a cambio. Es un regalo que viene de parte de Dios, es la muerte de su Hijo y el perdón de sus pecados. Una vez que Él te instala, tú entenderás claramente y podrás amarlo más allá de lo que tú supones. Pero es un momento de fe, es un momento en el cual tú tienes que entender claramente esta verdad. Y yo no creo que es una decisión. A veces se dice: toma la decisión. No es una decisión, es un paso de fe. Es entregarte en las manos, en los brazos de alguien que no ves, de alguien que te dice: te amo, de alguien que te dice: estás saldado, de alguien que te dice: todo está cumplido, ven a mí, confía en mí. Y en esta mañana yo te invito a poder responder a lo que Dios constantemente está haciendo mientras Él todavía viene. Y te invito a poder aceptar este regalo de parte del Señor en un paso de fe, en un momento en el que tú puedes confiar. Si Dios está hablando ahí en tu corazón, si crees que Él está tocando ahí tus sentidos, es un buen momento para tomar este paso y poder venir a los brazos del Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que venga a nosotros.